Gracias por el excelente equipo de servidores que hacen posible nuestro servicio aquí en este lugar. Y gracias a todos los que van a ver el video a través del canal de YouTube. Un saludo para todos, Dios les bendiga. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Como escucharon en el testimonio, nuestro hermano Tony, Dios ha transformado su vida y la de cada uno de nosotros. Tenemos un testimonio del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Así que por esa vida transformada por Jesús, estamos comprometidos con adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Esa es nuestra visión como iglesia y eso es lo que hacemos para servir a nuestro Dios. Estamos llevando a cabo una serie del libro de los Hechos. Es una serie muy emocionante. Los que hemos estado aquí regularmente, pues ya llevamos el hilo, y los que no, pues los voy a poner al día. Les voy a contar en qué nos quedamos para que puedan comprender lo que Dios está haciendo en este capítulo del libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo está caminando en la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo anterior vimos, hay un sonido ahí. En el capítulo anterior vimos que la providencia de Dios, vimos que el apóstol Pablo estuvo preso y tuvo que enfrentarse a los líderes religiosos, al Sanedrín, por cuestión de que él había llegado a Jerusalén para traer una ofrenda. Esta es la historia en resumen. El apóstol Pablo llegó de sus viajes misioneros, plantando iglesias, predicando el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no son judíos. Y él llegó a Jerusalén para celebrar unas fiestas y para traer una ofrenda, y encontró que en Jerusalén los judíos estaban molestos porque habían malentendido el mensaje de Pablo, y ellos creían que Pablo estaba en contra de la ley de Dios y que estaba enseñando a los hijos a no circuncidarse y que estaba faltándole el respeto a su nación. Entonces estaban tan molestos que la iglesia de Jerusalén hicieron un plan para tratar de calmar los ánimos de la comunidad judía, y le proponen a Pablo que celebre estos votos de consagración en el templo, y que de esa manera los judíos vean que Pablo no está en contra de las tradiciones judías. Y Pablo lo hace, sin embargo, estando en el templo celebrando estos votos de consagración, alguien lo identifica de los judíos y viene la multitud enojada, lo apresan, lo arrastran, lo golpean, y la guardia romana tiene que intervenir dentro del templo judío. Es aquello un ambiente de tensión, de empujones, gritos, y el apóstol Pablo sale protegido por los soldados romanos, y entre tanto que él va a ser puesto aparte, tiene la oportunidad de dirigirse a los judíos y les cuenta cómo Dios transformó su vida y por qué ahora él está predicando las buenas nuevas a través de Jesucristo. Entonces lo ponen a salvo, pero la guardia romana quieren saber por qué la multitud está tan enojada, por qué lo quieren matar, y lo llevan a examinar su caso más detalladamente. Entonces lo llevan frente al tribuno romano, luego lo pasan con el Sanedrín. No encuentra el tribuno ninguna causa de muerte o de prisión para Pablo, entonces lo manda con Félix, el gobernador, para que tome el caso en sus manos. Y entonces el apóstol Pablo se presenta ante el Sanedrín y dice que tiene la conciencia limpia, que él no ha hecho nada malo. Y allí nos quedamos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando Pablo sea interrogado por el gobernador Félix? Porque lo van a acusar formalmente a través de un abogado que contrató el Sanedrín para levantarle cargos al apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Pero el título, una vez dicho esto, el título de este mensaje es ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Sí? ¿Por qué esperar? Ese es el título del mensaje de hoy. Hay una historia sobre la estrategia de Satanás para que el mundo no responda al mensaje de salvación. En una ocasión, hace tiempo, Satanás estaba en el infierno, reunió a todos sus diablillos, sus demonios, y dijo: tenemos que hacer algo, porque no podemos evitar que los cristianos estén predicando el evangelio. Ya hemos intentado exterminarlos.
ya los perseguimos, ya los entregamos a los leones, ya los quemamos vivos, pero los cristianos no se detienen. Entonces lo que tenemos que hacer es una estrategia para que la gente no responda al mensaje del evangelio, porque no podemos evitar que el evangelio se predique. Entonces uno de los diablillos dijo: ya sé, yo voy a ir y voy a lanzar este espíritu para hacerles creer a la gente que no existe el cielo. Y dijo el diablo: no creo que eso va a funcionar, porque demasiada gente está muy convencida de que existe el cielo. No creo que esa sea la mejor estrategia. Entonces otro diablillo dice: oh, yo voy a ir entonces y los voy a convencer de que no hay infierno. De esa manera no van a responder al mensaje del evangelio, no va a tener sentido para ellos. Entonces el diablo dice: no creo que eso funcione tampoco, porque Jesús habló demasiado del infierno. Hay demasiadas cosas en la Biblia que comprueban que el infierno es real, y entonces la gente no se va a tragar ese cuento. No creo que esa sea la mejor estrategia. Entonces, de lo más profundo de la oscuridad, allá se oye una voz tenebrosa de uno de los espíritus de los diablillos ahí, y dice: ja, 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 ja. Yo tengo un plan. Yo no los voy a convencer de que no existe el cielo, ni tampoco los voy a convencer. Me sale bien de diablo, dijo un hermano ahorita. Le sale bien de diablo, hermano. Dijo, okay, gloria a Dios. Bueno, era para que se... Ni tampoco los voy a convencer de que no existe el infierno. Yo tengo un plan mejor. Y luego le dice el diablo: pues dinos, porque estamos perdiendo el tiempo aquí. Y le dice: lo que yo les voy a hacer creer no es que no hay cielo, o no es que no hay infierno. Yo les voy a hacer creer que no hay prisa. Yo les voy a hacer creer que tienen tiempo para hacer esa decisión después. Yo los voy a distraer de tal modo que no le van a dar importancia ni al cielo ni al infierno, aunque estén convencidos que existe. Van a pensar que después pueden responder al evangelio, que no urge. Y entonces dijo Satanás: ese es el plan, esa es la idea. De ahora en adelante, todo el infierno vamos a trabajar juntos para convencer a toda la gente en el mundo de que no hay prisa para tomar la decisión más importante de sus vidas. Y desde ese día en adelante hasta hoy, Satanás y sus demonios han estado trabajando en la misma estrategia. El mensaje del evangelio se sigue predicando. La gente sigue consciente que hay un cielo, la gente sigue consciente que hay un infierno, pero la gente está demasiado ocupada como para tomar una decisión ahora acerca del mensaje del evangelio. Una persona dijo: la procrastinación es mi pecado. Yo lo reconozco. La procrastinación es la palabra que se usa para la gente que deja las cosas para después. Para la gente decidiosa, le decimos allá en México. Pura desidia. Después, no sé ni por qué, pero después. Me quiero esperar. Y esta persona dijo: la procrastinación es mi pecado. Está acabando conmigo. Está acabando con mis sueños. No me trae más que pura tristeza. No me deja avanzar. Sé que tengo que dejar el pecado de la procrastinación. Es más, el mes que viene lo voy a dejar. Algunos entendieron. O sea, como el que va a empezar la dieta el lunes. ¿Qué lunes? ¿Quién sabe qué lunes? De todas las áreas que dejamos para después, el área espiritual es la más importante y es la que más descuidamos.
Hay muchas cosas que dejamos para después. Hay muchas decisiones que dejamos para después. Pero de todas esas decisiones que dejamos para después, la que tiene que ver con nuestra vida espiritual es la que más dejamos para después. Cuando es lo más importante. Lo que voy a decir ahora lo hago con la mejor intención, con un corazón pastoral. No estoy enojado, no los estoy regañando, no se me agüiten. Quiero ayudarlos a vivir una vida que agrade a Dios, porque yo creo que la bendición de Dios está en la obediencia, está en tomar las decisiones que dice aquí, en aplicar la palabra de Dios cada día en nosotros. Ahí está. Yo quiero que Dios te bendiga, que te vaya bien, que vivas bien, que tengas una conciencia libre de culpa y que avances en todo lo que Dios tiene para ti. Pero para eso necesito confrontarte, necesito despertarte. Necesito que tu mente, tu corazón puedan entender que hay una urgencia en el reino de Dios por tomar las decisiones ahora. Tal vez aquí hay personas que han estado procrastinando las decisiones más importantes de su vida. Acabamos de escuchar testimonios del poder de Dios, y cada domingo escuchamos testimonios del poder de Dios. Dios me sanó de cáncer, Dios me sanó de esto, Dios hizo el milagro acá, Dios liberó a mi familia, Dios hizo esto en mi vida, cambió aquello, me bendijo, abrió los cielos, rompió cadenas, y escuchamos testimonio tras testimonio. Y aún así hay muchas personas que todavía no tienen una vida de oración con Dios. Después dicen, a pesar de que ya ven lo efectivo, lo poderoso, lo grande que es la oración, lo dejan para después. Tal vez hay personas aquí que han estado escuchando lo importante que es el bautismo, y cada mes, cada segundo miércoles del mes tenemos bautizo y hacemos la invitación y les decimos: si tú crees en Jesús, haz pública tu fe, porque la palabra de Dios dice: vayan, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento del Señor Jesús, y es natural que todo aquel que quiera obedecer a Jesús se quiera bautizar. Aún así hay personas que dicen: después, pastor. Tal vez hay personas aquí que cada domingo escuchan la invitación para unirse a nuestros equipos de servidores, y les decimos: Dios te llamó para algo, para un ministerio, necesitamos que desarrolles todo el potencial que Dios puso en ti. Aquí en la iglesia, el cuerpo de Cristo necesita que tú ejercites todos tus dones, tus talentos. Aquí es un lugar donde juntos podemos extender el reino de Dios. Ven, únete a uno de nuestros equipos. Y muchas personas dicen: oh sí, después. No tengo tiempo ahora, pues no me puedo comprometer. ¿Sí? O tal vez hay personas aquí que cada domingo escuchan que tenemos clases de crecimiento en el gym, y les decimos, el pastor les anuncia y les dice: bueno, yo soy el pastor, yo les digo: hey, vengan a las clases de crecimiento, necesitan ustedes pasar por este proceso. ¿Y qué dicen algunos? Después. Y así pasa con muchas otras decisiones que dejamos para después. ¿Cuál es la prisa, pastor? ¿Cuál es la prisa? Mire, el otro año ya me voy a calmar, ya voy a estar más serio, ya voy a buscar de Dios, ya voy a orar más, ya voy a servir al Señor. Mire, ya verá. Después, pastor, no sea impaciente. Pero así pasa con muchas otras decisiones que dejamos para después. Creemos que tenemos tiempo, cuando en realidad la palabra de Dios dice que seamos administradores, buenos mayordomos del tiempo, no desperdiciando el tiempo, porque los días son malos. Y esta es una advertencia para nosotros, porque Dios está desenmascarando el plan estratégico de Satanás, y Dios está diciendo a través del apóstol Pablo: hey, no se confíen, no crean que hay mucho tiempo para hacer otras cosas. Haz lo que es importante ahora. ¿Y qué es lo más importante? Tu vida espiritual. ¿Sí? Ese es el engaño más grande que Satanás ha lanzado contra la humanidad, para apagar la vida espiritual, para neutralizarnos en nuestra relación con Dios. Y todo lo que está sucediendo ahora en el plan profético en Israel, todo el ataque que estamos viendo de los enemigos, el daño que Satanás está causando a la nación de Israel, es paralelo
Es paralelo porque en lo espiritual Satanás también ha lanzado un ataque contra la iglesia. Así como está un ataque visible, físicamente vemos cómo el enemigo se ha ensañado, ha rodeado a Israel, quiere causar destrucción. Así también lo hace en la vida espiritual, nomás que en la vida espiritual es más sutil. En lugar de mandarnos bombas de misiles, nos manda bombas de distracción, bombas de pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, para que nosotros estemos fríos y entonces venga una destrucción espiritual sobre nosotros. Ha intensificado su ataque contra la iglesia y el objetivo de Satanás es el mismo. ¿Sí? Hay personas que dejaron de congregarse después de la pandemia, se enfriaron tanto y ahora ya no creen que sea importante venir a la iglesia y congregarse. Después me congrego, después leo la Biblia, después voy a orar, después voy a servir. Si Satanás logra que algunos de nosotros creamos esa mentira y nos convirtamos en personas desidiosas, personas que no estamos sirviendo a Dios, de alguna o de otra forma, eso va a afectar el rendimiento de una forma holística, el rendimiento de la iglesia, porque somos un cuerpo. Y como cuerpo, todos somos miembros del cuerpo. Y si unos están trabajando y otros no, el resultado final va a ser diferente. Y esa es la trampa que Satanás les manda a algunos cristianos. Le dice, otros están sirviendo, otros están haciéndolo, otros están evangelizando, otros están orando. No te preocupes, no pasa nada si tú no lo haces. Deja que los otros, los que se comprometen, lo hagan. Déjame decirte que esa es una mentira del diablo. Porque si tú aceptas eso, estás diciendo que lo que tú haces no es importante, no haría la diferencia. Tu testimonio, tu ministerio, tu tiempo, tu vida de oración, tu servicio en la iglesia. Estás diciendo que si no te comprometes y no pasa nada, como que lo que tú haces no tiene un valor, cuando en realidad sí lo tiene. Dios te puso aquí con un propósito para que sirvas al Señor y todos juntos podamos extender el reino de Dios. Pero muchas personas dicen, no, después, relájese, pastor, como que viene ahora muy agresivo. ¿Sabes que no es que yo venga agresivo, es que siento en mi corazón una urgencia por decirte esto. Porque estamos viviendo a veces en un sistema como mecánico, ya nomás estamos en la rutina, ya no estamos conscientes de que hay una vida espiritual que atender. Quiero decirte que Jesucristo viene más pronto de lo que tú crees. Y tengo que advertirte que no hay mucho tiempo. La palabra de Dios es real. Y la palabra de Dios habla del cielo, habla del infierno, pero también habla de la venida de Cristo. Y eso habla de señales que se han cumplido y se están cumpliendo. Cada día vemos, todo está preparado. Cristo viene pronto. Necesitamos estar listos. Y la mejor manera de estar listos es estar sirviendo al Señor, buscando al Señor. Necesitamos poner al Señor en el lugar que le corresponde. Él es lo más importante en nuestras vidas. No quiero asustar a nadie, solo estoy diciendo la verdad. Jesucristo regresará. Cada vez que tomamos la comunión el primer domingo del mes, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz y anunciamos la venida de Él también. Recordamos que el Señor volverá por nosotros. La pregunta no es si el Señor vendrá. La pregunta no es si el cielo existe o si el infierno existe. La pregunta es si estamos listos para irnos con Él, para presentarnos delante de Él. La pregunta es qué tan enamorados estamos de este mundo a tal punto que hemos dejado lo más importante para después, que es Dios. El capítulo 24 del libro de los Hechos nos habla de un hombre que era maestro procrastinando. Cuando este gobernador fue confrontado con el evangelio, su respuesta fue: no hay prisa, mañana volveré a escucharlo. Su nombre es Félix, un gobernador romano. La historia nos dice que él fue gobernante del 52 al 59 después de Cristo. Era un ex esclavo que se convirtió en gobernador no por su capacidad de liderazgo, sino porque su hermano era amigo del emperador. Ya sabe usted, el compadrazgo, el nepotismo en el gobierno. El historiador romano Tácito lo describe como cruel, licencioso, o sea, lujurioso, dado a los placeres de la carne y depravado. Primero, este hombre, Félix, se casó con una mujer que se llamaba Drusila. Le gustaban las drusilas.
Porque después, cuando llegó a Judea, una joven de 15 años con el mismo nombre, que era hija de Herodes Agripa, él la sedujo para alejarla de su marido y se casó con ella también. Pablo va a juicio ante este tipo, con este nivel de moralidad. Él va a juzgar a Pablo, un hombre que tiene la conciencia limpia y tranquila. Comencemos en el capítulo 24, el verso 1, dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Ese es el abogado que contrataron. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero no por molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, refiriéndose a Pablo. Pablo es una plaga, promotor de sediciones, o sea, es un alborotador, incita a la gente a levantarse contra el gobierno, eso es una sedición. Entre todos los judíos, por todo el mundo, y es cabecilla también de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, o sea, es un sacrílego, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Así que los judíos contrataron a este abogado para levantarle cargos. El abogado se llamaba Tértulo. No le ande poniendo así a sus hijos. Que trae múltiples acusaciones, como dice, es un alborotador, ¿sí? Otras traducciones dicen es una amenaza a este hombre. Y claro, le estaba hablando al gobernador Félix. Y saben que los intereses del gobernador pues es tratar de mantener la paz, y eso habla de un buen gobierno, ¿sí? Un orden, eso le hablaría de un buen liderazgo. Entonces le dice: mira, esto es una amenaza para ti, Pablo es alborotador, te va a causar un golpe de estado ahí en un descuido, Y le acusan de eso y le dice: y también es líder de los fanáticos, esos nazarenos, sí, que era un término despectivo para referirse a alguien en ese tiempo. Entonces también le dicen: es un sacrílego, va contra las tradiciones, las costumbres religiosas de nosotros los judíos. Entonces le dice: enseña a los judíos a romper las leyes. O sea que Pablo es un anarquista, te lo traemos aquí porque merece que lo condenen y que lo juzgues severamente. Entonces hacen todo lo posible el acusador por halagar al gobernador. Y bueno, después de adularlo, ¿sí? Quiere congraciarse con él y decirle todo eso para que el gobernador le dé la razón a Tértulo, el acusador. Pero Pablo responde: en primer lugar, no tuve tiempo de hacer lo que dicen ni de causar problemas. Mira lo que responde en Hechos 24, 10 al 13. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió. Mire la respuesta de Pablo: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Cómo tú puedes cerciorarte? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Y te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pablo está diciendo que no tuvo ni tiempo de hacer, no era posible que él pudiera causar todo ese daño en tan corto tiempo. Ese fue uno de los argumentos para defenderse. Pero el segundo argumento fue: y no soy líder de esa secta que ellos dicen, pero sí adoro a Dios. No niego que soy un cristiano, no niego mi fe en Jesús, pero no soy el líder de ninguna secta. Mira lo que dice en el 14, el 16. Pero esto te confieso, que según el camino, subraye la palabra camino, porque se está refiriendo al cristianismo, al evangelio. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como los injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es magistral la defensa de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque está usando unas palabras, unos argumentos muy sólidos, contundentes, ante un gobernador que Pablo sabía sus antecedentes en su no solvencia moral, sino su moral relajada que tenía. Y entonces Pablo le empieza a hablar y aprovechar la oportunidad para hablarle del evangelio, confrontarlo con el evangelio. Y le dice: mira, yo creo en la resurrección de los muertos. Este argumento fue el mismo argumento que Pablo usó en el Areópago cuando estaba predicando a los filósofos de la época, a los epicúreos y a los estoicos. Cuando Pablo empieza a hablar de su filosofía cristiana, todos estaban muy atentos y decían: ¿qué tantas cosas dice Pablo? Está muy interesante, ¿verdad? Todo esto. Y le estaban poniendo atención hasta que Pablo dijo: y ese Dios no conocido que ustedes adoran, porque Pablo empezó diciéndoles: yo los veo muy religiosos, veo que ustedes adoran y tienen un altar al Dios no conocido. De ese Dios es el que yo les voy a hablar. Y les empieza a hablar Pablo de eso hasta que llega al punto de la resurrección. Cuando llegas al punto de la resurrección, toda la filosofía se cae. ¿Por qué? Porque no importa tu razonamiento, no importa tu lógica, no importa tu ideología, no importa nada de lo que tú imagines sobre el origen, sobre el propósito de la vida, el sentido de la vida. No importa nada de eso, porque cuando llegas a la verdad de que después de este mundo hay otra vida, que la tumba no es el final y que todos vamos a dar cuentas a Dios de lo que hagamos en esta vida, toda la filosofía cambia. Entonces Pablo, cuando le habló de la resurrección a ellos, a los filósofos de Atenas, todos se molestaron y dijeron: no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque para los epicúreos su Dios es el vientre. Su filosofía era vivir de acuerdo a todo lo que me cause placer. Y para los estoicos su filosofía era la impasibilidad y alcanzar un nivel de conocimiento que los elevara por encima de todos los demás. Esas eran las dos formas de ver la vida para ellos. Y Pablo les dice: todo eso estará muy bien, pero ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? Y allí es cuando la filosofía se cae. ¿Qué va a pasar contigo cuando mueras? Porque solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Y hay vida después de la muerte, porque Cristo murió y resucitó, y dijo que iba a venir, y dijo que hay un cielo y hay un infierno. A ver, ¿qué va a pasar contigo? ¿Has pensado en esto? Cuando Pablo está confrontando al gobernador Félix y le dice: yo creo en la resurrección, por eso trato de tener una conciencia limpia, le está diciendo: ¿y tú? ¿Cómo tienes la conciencia, Félix? ¿Has hecho lo correcto? ¿Estás listo para enfrentar esta verdad? Pablo continúa explicándole a él que él no está ahí por haber hecho algo malo. Él está ahí porque hubo una confrontación entre los del Sanedrín, los fariseos y los saduceos, porque unos creían que había vida después de la muerte y otros no creían. Entonces Pablo le dice al gobernador: yo no estoy aquí acusado de nada malo. Me acusaron nomás porque no estoy de acuerdo con uno de ellos. Y Pablo no trata de explicarle el camino a Félix, porque Félix ya conocía el camino. Mira el verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, estaba bien informado, ya había oído el evangelio anteriormente, y ahorita vamos a ver por qué. O sea, no era un ignorante de la verdad del evangelio. Este gobernador sabía de qué se trataba la cosa. Pero fíjate lo que dice: estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea, este gobernador no hizo nada, postergó, procrastinó una decisión que podía tomar porque tenía todos los elementos para hacerlo. Tenía la carta que ya le había enviado Lisias, Claudio, tenía al acusador allí, a Tértulo, con sus argumentos falsos que no podía probar, tenía la defensa de Pablo, que él mismo estaba explicando por qué él no estaba haciendo nada malo. Pero aún así, habiendo sido confrontado con la verdad del evangelio que Pablo le dio, no hizo nada. ¿Por qué? Porque Félix se parece a muchos de nosotros que aún estando en un punto donde tenemos que tomar una decisión,
preferimos dejarlo para después. Pablo le dijo, mi conciencia está limpia. La conciencia de Félix no estaba limpia, ¿sí? Porque estaba viviendo con una mujer a la que sedujo de su matrimonio, mientras escuchaba a este apóstol intachable, y la pregunta está frente a él otra vez. Félix, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con este camino, con este evangelio, con este mensaje? Félix sabía que los acusadores no había manera de probar lo que estaban diciendo de Pablo, y que era un asunto teológico, no era un asunto civil, ni siquiera estaba en su jurisdicción, pero se lo habían llevado por mero protocolo, ¿sí? Y él no quería quedar mal frente a sus líderes romanos, y por lo tanto no iba a querer juzgar a Pablo, porque Pablo era un ciudadano romano que tenía sus derechos. Pero por otro lado, el gobernador tampoco quería quedar mal con sus amigos judíos. Así que lo que prefirió es, ni lo suelto ni lo condeno, lo dejo detenido. ¿Por qué? Porque no quería tomar una decisión que le trajera consecuencias en su imagen, en su posición política. ¿Sí? Así hacemos muchos cuando estamos en una situación difícil. ¿Sabe qué hacemos? Nada. Decimos, ahí después averiguamos, ¿sí? Lo dejo para después. Mire lo que pasó en el verso 23. ¿Qué hizo el gobernador Félix? Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, el gobernador está viendo frente a él la verdad, no quiere tomar una decisión, y su conciencia sabe que no está haciendo lo correcto, pero quiere encontrar una forma de calmar un poco su conciencia. Y dice, bueno, Pablo, no te puedo dejar ir porque me voy a echar encima a los judíos. No te puedo juzgar y condenar así como darte una sentencia porque me voy a echar de enemigo a los romanos. Pero pues estoy aquí en medio, no quiero quedar mal con nadie. Te voy a dejar allí preso sin sentencia, pero te voy a dar todas las facilidades para que estés cómodo pues aquí en la cárcel. De esa manera ya no me siento tan mal, porque así funcionamos. Nuestro mecanismo de defensa se activa cuando sabemos que estamos haciendo algo incorrecto. Buscamos hacer algo bueno para que baje un poquito nuestra culpa, nuestra conciencia se sienta un poquito aliviada y decir, ya no estoy tan mal, yo sé que no estoy bien con Dios, pero mira, por lo menos estoy haciendo esto. ¿Cuál es nuestro mecanismo de defensa? ¿Cómo compensamos? ¿Con qué tratamos de compensar una conciencia que nos grita que no estamos viviendo correctamente delante de Dios? Esa es una pregunta para ti, solamente tú la puedes contestar, no tienes que decírmelo, pero piensa en eso. ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo trato de compensar el hecho de no estar viviendo? Si es que no estoy haciendo lo correcto delante de Dios, ¿cómo trato de compensar mi conciencia haciendo otras cosas más o menos buenas? Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. La historia nos dice que era la esposa de Félix la que quería escuchar a Pablo. Piensen en esto, Pablo es directo una y otra vez. No le dice, Félix, oye, te voy a dar una clase de retórica para que mejores tu manera de comunicarte con la gente. O no le dice, mira, te voy a dar 3 pasos para que seas un mejor gobernante, un mejor líder con la gente que te sirve a ti. O te voy a dar ciertas herramientas para que tu matrimonio mejore. No, Pablo no se anda con rodeos. Pablo sabe que lo que necesita el corazón del hombre es a Jesucristo, y que mientras no esté Jesucristo en el centro de nuestra vida, en vano es todo lo demás que queramos hacer para salir adelante, porque no vamos a tener la paz que necesitamos como seres humanos. El único que puede dar paz se llama Jesús. El único que puede quitar el peso de nuestra conciencia se llama Jesús. El único que perdona los pecados se llama Jesús. El único camino al cielo se llama Jesús. Por eso cada vez que llamaban a Pablo de la cárcel, volvía a hablarles de Jesucristo y les decía, esto es lo que tú necesitas. La gente necesita a Jesús.
Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Otra vez, maestro procrastinador. Ya lo escuché 2, 3 veces. El evangelio ya lo conocía desde antes que viniera Pablo. Pablo vino y me lo recordó, vino y me confrontó. Estoy viendo la verdad frente a mí, pero todavía no tomo una decisión. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué Pablo habla de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero? De tal modo que Félix se espantó. ¿Sí? Mire la estructura del mensaje de Pablo. Pablo está hablando de la justicia. ¿Por qué? Porque evidentemente sabía que el gobernador estaba viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia es una palabra usada en los tribunales para decirse que la justicia se tiene que alinear a la ley. Esta es la ley de Dios. Y si tú, gobernador Félix, no has estado viviendo de acuerdo a la ley de Dios, entonces no has vivido una vida justa. Y entonces la ley inherentemente trae el castigo por violarla. Así que necesitas pensar cómo estás viviendo. Pablo le está hablando aquí de la justicia. Y luego le dice: una vez que tú te alineas con la justicia, tienes que tener dominio propio. Tienes que ser capaz de negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús. Y el punto final aquí es el juicio venidero. Porque si no hacemos eso, si no estamos viviendo en la justicia, si no estamos viviendo en el dominio propio con el Espíritu Santo en nosotros, entonces inevitablemente llegará un punto donde va a haber justicia, o va a haber un juicio, perdón. Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó. Y una palabra griega para esto es como fobia. Quedó tembloroso, quedó temblando con el mensaje de Pablo. Cuando Pablo le estaba hablando de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, le estaba haciendo sentir el fuego en sus pies, el fuego del infierno. Félix, arrepiéntete, este es el tiempo, Dios te está hablando. Yo no estoy aquí por casualidad. Piensa en todas las cosas, no hay coincidencia. Estoy aquí para recordarte que necesitas alinearte con Dios. Este es el tiempo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque vendrá un juicio tarde o temprano. Félix estaba temblando con la unción del apóstol Pablo. El mensaje que le estaba dando era contundente, no tenía opción. Pero lo único que hizo fue: después te llamaré. ¿Me vuelves a explicar? Hizo lo que siempre hace. Tal vez mañana. Pero ese mañana se convirtió en 2 años. Miren 26 y 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Interesante. Es extraño en un político, ¿verdad? En un gobernante que... Y lo llamaba, diciendo: a lo mejor ahora me va a decir Pablo: oye, pues, ¿cómo nos arreglamos? Sí, pongámonos de acuerdo. Sí, a ver, todo tiene un precio. Y nunca le decía nada. Pablo nomás le hablaba del evangelio. Y fíjate lo que pasó en el 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahí está. Le importaba más sus relaciones públicas. Le importaba más la imagen que tenía con los judíos, con los romanos. Era un gobernante, tenía una posición, tenía que guardar la imagen, las apariencias. Usted ya sabe cómo es. Entonces no podía abiertamente decir: sabes que sí, soy cristiano, ahora me entrego al Señor Jesucristo y dejo todo lo que antes hacía. Ya no voy a ser corrupto, voy a regresar a la esposa que no es mía y voy a hacer todo lo que está bien. Quería. Félix escuchó al predicador más ungido de su época. Y lo único que le importaba era el dinero. Tal vez conseguía un soborno. Los historiadores nos dicen que ocurrieron disturbios y que Félix fue llamado de regreso a Roma. Me pregunto si alguna vez volvió a tener la oportunidad de arrepentirse o si fue condenado. Pero viendo lo que dice la palabra de Dios, cuanto más retrasamos las decisiones espirituales, más insensibles nos volvemos hacia nuestra necesidad de Dios. ¿Sí? En ese punto de confrontación, Félix temblaba de miedo, sintió el poder de Dios ahí tocándolo, pero lo resistió.
Resistió a la convicción. El Espíritu Santo lo estaba trayendo convicción de pecado. Y Félix se resistió y pasó el tiempo y se acostumbró. Como algunas personas nos acostumbramos a vivir de cierta manera, aún sabiendo que no es correcto, pero como no tomamos la decisión de cambiar, de entregarnos al Señor, simplemente nuestro estilo de vida ya se hace parte de nuestra identidad y ya no le damos importancia a las cosas de Dios. Así que la pregunta es, ¿por qué esperar? Para una decisión tan importante, ¿por qué esperar? ¿Sí? Cuando procrastinamos, los problemas no mejoran. Normalmente o frecuentemente los problemas empeoran cuando no los arreglamos a tiempo. Se hacen más grandes como una bola de nieve. El dolor crece. La herida no se sana sola. Si no perdonamos, si no tomamos ciertas decisiones de resolver el problema. Y en última instancia, cuando se trata de tomar la decisión de seguir a Jesús, no sabemos qué pasará mañana. Hay personas que tal vez pensaban que el mes que viene voy a arreglar mi situación con Dios y no amanecieron hoy. Y yo sé que a nadie nos gusta hablar de esto, de la muerte, ni que le digan si te vas a morir hoy o mañana. ¿Sí? Yo cuando le pregunto a alguien, ¿qué pasaría si murieras hoy? Me dicen, no, muérete tú. O sea, nadie quiere que le preguntes qué pasará, pero es una realidad. ¿Qué pasaría si mueres hoy? ¿Estás listo? ¿Tu conciencia está limpia? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con la gente? ¿Estás listo para enfrentar, para entrar en la presencia de Dios y rendirle cuentas a Dios? Mire, hay cosas que no podemos esperar. Voy a darle algunas cosas que no podemos esperar, que el Espíritu Santo me puso de hablarle para no esperar. Número 1, poner en orden a nuestra familia. Poner a tu familia en la dirección correcta. Mira lo que dice Colosenses 3, 18, 21. Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no maltratarlas. Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Quiero animarlos a que sirvan a Dios como familia, a que le demos importancia al altar familiar, a buscar a Dios, a servir a Dios como Dios nos ha diseñado como familia. Los matrimonios deben aprender a ser esposos. Asumimos que porque ya firmamos un papel o estamos casados, ya sabemos cómo ser esposos y a veces no tenemos idea. Déjame decirte esto. El amor no es suficiente. La mayoría de las personas que están divorciadas ahora se casaron enamoradas y se juraron amor eterno. Y muchos de ellos se separaron y se divorciaron amándose, pero no podían vivir juntos porque no sabían cómo resolver sus problemas. No tenían las pautas de comunicación, no tenían las herramientas para resolver problemas de diferencias de culturas, de toma de decisiones financieras, decisiones de educación de sus hijos. No pudieron vivir juntos, no se pusieron de acuerdo porque uno traía una cultura, otro traía otra cultura. Y cuando los dos se unieron, los dos estaban luchando por el poder, que se haga lo que yo sé, lo que yo quiero, lo que a mí me enseñaron, y no pusieron a Dios en el centro. Por lo tanto no hubo compatibilidad. Esta es la compatibilidad en el matrimonio. No sé, en un matrimonio no manda el hombre o la mujer, manda Cristo. Y muchos matrimonios no tienen tiempo para leer la palabra de Dios juntos, para leerse un libro que hable de un matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. No tienen tiempo para invertir en una conferencia de matrimonio. No tienen tiempo para pasar tiempo, para estar con su familia. ¿Sí? Y cuando viene la crisis, dicen, ¿por qué dejé para después lo que debía haber hecho antes? ¿Por qué? Porque ahora, como no está tan grave la cosa, porque parece que todo va más o menos bien, ¿sí? Se dan el lujo de no venir a la iglesia a veces como matrimonio, de ir a otras partes, de hacer cosas, de no orar, de no leer la Biblia, de no buscar a Dios, de no servir a Dios. Pero cuando está el problema, allí es donde empieza a lamentar el no haber atendido las cosas antes. Así que si tú no vienes de una familia funcional, tú puedes empezar a ser una familia funcional. Tú no eliges la herencia que recibiste, el legado que recibiste tú no lo eliges, pero tú eliges el legado que tú quieres dejar.
Cambia el patrón de violencia, cambia el patrón de machismo, cambia el patrón divorcista, cambia el patrón de la herencia de una familia que no vivía de acuerdo al diseño de Dios, y empieza tú a hacerlo ahora. No repitas los mismos errores del pasado. No esperes a una crisis matrimonial para buscar consejería, para buscar ayuda. No esperes a que estés en esa situación, porque puede ser tarde. Trae a tus hijos ahora a la iglesia, enséñales a orar, a buscar a Dios, a servir a Dios, sé un ejemplo para ellos. Otra cosa de la que no debemos esperar es poner tus finanzas en orden. Ya vimos que una de las razones por la que Félix postergaba la decisión de hacer lo correcto era porque le encantaba el dinero. ¿Cuántas personas no arreglan su situación con Dios por amor al dinero? Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero, por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Pablo no está diciendo que el dinero sea malo. El dinero es moralmente neutro. Nosotros vamos a reflejar nuestra calidad moral y vida espiritual a través del uso del dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí es peligroso y sí es malo. ¿Por qué? Porque vamos a poner toda nuestra energía, nuestros dones, talentos, nuestro enfoque en eso, y vamos a descuidar lo que realmente vale la pena, que es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y nuestra eternidad. Pablo está advirtiendo ahí, el amor al dinero sí es peligroso. Otra cosa que no podemos esperar es a vivir una fe correctamente. Número 3, vive tu fe correctamente. Una fe correcta es una fe que se refleja en nuestro comportamiento. La fe no es la tradición que heredamos de nuestros padres. La fe no es solo lo que decimos que creemos. La fe es lo que vivimos. La fe va acompañada por obras. Las señales siguen lo que crees. Estas señales seguirán lo que crees. Lo que tú haces, lo que tú vives, lo que tú hablas, eso habla de tu fe. Entonces una fe correcta, una fe sana, una fe verdadera es la que va a reflejarse en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento da testimonio de nuestra fe. El Señor Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol, por nuestro comportamiento se conoce nuestra fe. Vive una fe correctamente. Si tú dices que amas a Dios, si tú dices que agradas a Dios, si tú dices que quieres irte con Dios, eso se va a reflejar en todas tus decisiones. Pablo le estaba diciendo a Félix, si no actúas correctamente, ¿sí?, y no tienes una conciencia limpia, va a venir un juicio, va a venir un momento en que vas a dar cuentas por eso. Este es el punto. El Evangelio nos confronta a todos con nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Y esa confrontación tiene el propósito de hacernos reflexionar y volvernos a la palabra de Dios, ¿sí? La última cosa que quiero animarte para no dejar para después es: asegura tu futuro ahora. Número 4 y último, ¿cómo está tu seguridad de la eternidad? ¿Crees que si murieras hoy irías al cielo? Si tú no estás seguro de ir al cielo, si tú no estás seguro de que si hoy te mueres, te vas al cielo, si no estás seguro, no deberías salir de esta habitación sin arreglar eso. No deberías hacerlo, no deberías poner un pie fuera de este edificio sin arreglar tu eternidad, porque eso es lo más importante. ¿Por qué esperar si no sabes qué va a pasar mañana? ¿Por qué decirle a Dios todavía no? Si la salvación es gratis, si Él te ama tanto que dio a su Hijo en la cruz por ti para perdonar tus pecados, si Él te dice que todo aquel que cree en Él va a tener vida eterna, ¿por qué no abrirle tu corazón y decirle: Señor, perdona mis pecados, ayúdame, quiero conocerte, quiero seguirte? Nadie debería procrastinar la decisión de asegurar su salvación. Dios no obliga a nadie, pero tanto es cierto que existe un cielo, es cierto que existe un infierno, es cierto que todos vamos a dar cuentas a Dios, es cierto que Cristo viene pronto y necesitamos hacer algo al respecto. ¿Qué vas a hacer tú con esta verdad? ¿Qué respondes tú ante esta verdad? Sí. El único camino para la salvación es Jesús. Y Él está tocando la puerta de tu corazón. Dice: si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él. Eso lo dice al principio de Apocalipsis, pero al final dice: y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue echado al infierno. Esa es la verdad. ¿Qué vas a hacer con esta verdad?
Eso es lo que hizo Pablo con el gobernador Félix. Desafortunadamente, Félix desaprovechó la oportunidad. Porque cuando hemos escuchado el evangelio varias veces y dejamos la decisión para después, poco a poco nos va importando menos. Pero ahora no tenemos que hacer como Félix, no tenemos que esperar. Quiero hacer una invitación, quiero darte la oportunidad de responder a este mensaje. Si tú no estás seguro de tu salvación, de tu vida eterna, si tú no estás seguro que estás a salvo con Dios, y esta mañana tú dices, yo quiero arreglar esto inmediatamente, pastor, levanta tu mano para hacer una oración. Gloria a Dios. Alguien más. Alguien más. Gloria a Dios. Alguien más. Gloria a Dios. José, gloria a Dios. Alguien más quiere decirle al Señor, no voy a dejar esta decisión para después. Me voy a acercar a Dios. Voy a empezar a orar. Voy a empezar a leer la Biblia. Voy a volverme a Dios. Y ahí, personas que están viendo el video, si tú quieres tomar esta decisión, haz esta oración conmigo. Los que levantaron su mano, hagan esta oración conmigo. Digan, Señor Jesús, reconozco que te necesito, que el pecado es algo que estorba en mi vida, en mi relación contigo, en mi salvación. Te agradezco por dar tu vida en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo llene mi vida y me guíe en tu verdad y en tu justicia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que nunca más me aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén.